Bienvenidos jóvenes Padawans. Hoy veremos todos los tipos de Stormtrooper del Imperio. Antes de empezar no olviden suscribirse, darle like, comentar y compartir. Ahora sí comencemos con el video de hoy. Las armaduras normales de los Stormtrooper eran parecidas a la de los clones de fase 1. Porque eran totalmente blancas. Pero podemos ver en películas, series y videojuegos que algunos llevan una hombrera. Por ejemplo, uno de los pósters de Battlefront del 2015 aparece un Stormtrooper con una hombrera. Aunque hay diferentes colores de hombreras que definen el rango del Trooper. La hombrera negra significa que los Troopers son nuevos. La hombrera blanca significa que el Trooper es un sargento. La de color naranja o roja significa que son comandantes. Algunos oficiales como el almirante Traun hacía que sus troopers llevaran el símbolo del Quimera en las hombreras. Otro tipo de troopers son los Sandtrooper, aquellos que aparecen en Una Nueva Esperanza. Estos llevan una especie de mochila que los hace estar fríos por dentro, así podrán aguantar el calor. Además, tenían filtros de arena para que no le entre la arena dentro de la armadura. Softtroopers, estos se asemejan mucho a los Clone Trooper de la Guardia de Coruscant que están junto a Palpatine y la venganza de los Sith. Su equipo es superior a los de los soldados normales del Imperio. Su propósito en el campo de batalla es mantener a las tropas en orden y tomar decisiones de batalla en el momento. Snowtrooper, el Imperio mandaba a estos soldados a planetas con nieve como el planeta Otto y Lum. La mochila que llevan en la espalda es para mantenerse caliente. Flametroopers, los vimos por primera vez en The Mandalorian. Los soldados lanzallamas eran una variante del soldado de asalto imperial equipado con armas incendiarias. En la era imperial, fueron desplegados en Kashyyyk para defender instalaciones imperiales contra la fauna nativa. Esto lo podemos ver en Jedi Fallen Order. Los troopers exploradores, pero los que aparecen en Jedi Fallen Order, estos troopers son entrenados para diversas misiones. Están equipados con blindaje ligero y cascos especializados de mayor movilidad y adaptabilidad. Están armados con electrobastones, antidisturbios cuando determinan que los blasters son insuficientes. Tienen una gran habilidad en el combate cuerpo a cuerpo, el control de masas y la defensa contra sables de luz. Trooper purga con electrobastones, este Trooper persigue a los traidores de la antigua Orden Jedi. Está equipado con diversas armas y tácticas, conformando un grupo de élite reducido y alejado de la atención pública. Casi ningún ciudadano del Imperio los conoce. Shadow Trooper, los soldados de asalto sombra fueron un escuadrón de élite de las tropas de asalto imperiales a las que fueron asignadas una armadura de invisibilidad experimental. Esto les permitió desaparecer en prácticamente cualquier entorno. Estos soldados fueron decapacitados para utilizar su tecnología avanzada para emboscar a sus enemigos, a los que a menudo rodeaban antes de que fueran capaces de defenderse. Por lo general actuaban como unidades de reserva establecidas como escuadrones de soldados de asalto estándar y solo aparecían cuando la batalla se volvía contra el Imperio. En tales condiciones, los soldados de asalto comandantes a menudo llamaban a los soldados para que les proporcionasen sombras con refuerzos. Además de sus dispositivos de camuflaje, la armadura fue atada con fibras de duradero, que los hizo más resistentes a la física, así como los ataques de energía en comparación con armaduras de soldados de asalto estándar. La Guardia Sombra del Emperador recurrió con frecuencia a los soldados de asalto sombra durante sus misiones. Stormtrooper Jet, los Hunttroopers eran una unidad de ataque aire-tierra que estaba entrenada para enfrentarse a enemigos aerotransportados, atrincherados o inaccesibles por otros motivos. También estaban entrenados para realizar ataques de tipo hit and run en los que emboscaban al enemigo desde arriba. A menudo proporcionaban cobertura aérea a las unidades de soldados de asalto durante las batallas campales. Eran la principal unidad imperial designada para mantener el orden en mundos de baja gravedad o en plataformas atmosféricas como la Ciudad de las Nubes. Muchos de estos soldados llevaban una armadura especializada de soldado de asalto con mangueras de respiración unidas a la unidad pectoral y un casco similar al que llevaba el comandante clon CC-224. Algunos Hunttroopers llevaban una armadura de Stormtrooper con calcomanías rojas pintadas, junto con hombreras negras y lo que parecían ser placas pectorales de soldado clon. Además, la frente de este casco tenía forma de V negra y una única línea roja con dos luces rojas junto a la barbilla. Los soldados posteriores llevaban una armadura más voluminosa. Podían utilizar mochilas de salto jetpacks. En particular, utilizaban mochilas propulsoras AG-400 o JT-12. Los Meerson tenían sistemas de misiles integrados en sus mochilas propulsoras que, al explotar, actuaban como una granada. Los Hunttroopers empleaban varios tipos de lanzadores de proyectiles y rifles blaster pesados.
Los Junktroopers eran conocidos por empuñar lanzadores de plasma, lanzallamas de largo alcance. Mientras que algunos utilizaban detonadores de raíles o botes de flechitas antiinfantería. Algunos podían llevar lanzamisiles. Iban armados con disruptores de plasma, que eran mucho más potentes que el armamento estándar del Imperio y destacaban por su falta de retroceso. Así, los Junktroopers podían descargar los rayos blancos y ardientes del arma sin cambiar su trayectoria de vuelo ni perder el equilibrio mientras volaban. Esto les permitía buscar una posición elevada en el aire y eliminar a sus enemigos a distancia. Además, a veces se les equipaba con lanzacohetes. Scout Trooper. Los soldados exploradores podrían encontrarse a bordo de la flota personal de Darth Vader, el Escuadrón de la Muerte. Una de las prioridades de los exploradores fue ayudar al Lord Sith a aplastar a la Alianza Rebelde junto con sus simpatizantes y aliados secretos. Equipados con armadura ligera para mayor movilidad y ópticas en sus cascos que permitieron tiempos de reacción más rápidos al pilotar motos Spider, los exploradores fueron tiradores expertos, entrenados en reconocimiento e infiltración, así como en independencia y adaptabilidad adicionales que la mayoría de las tropas imperiales. También comúnmente utilizaban motos deslizadoras 614 AVA, y luego motos deslizadoras 74Z así como transportes de reconocimiento todoterreno. Los soldados exploradores podían llevar un blaster de mano EC-17 y granadas de aturdimiento. También dentro de sus filas estaban los soldados francotiradores, especialistas entrenados para usar granadas de humo y el blaster de largo alcance 11S. Los soldados de la muerte eran una variante de élite de los soldados de asalto del Imperio Galáctico diseñados para el sigilo, espionaje y letalidad. Operando bajo la inteligencia imperial, sirvieron como protectores de custodia y guardaespaldas para importantes oficiales imperiales y miembros de la iniciativa Tarkin, así como para comandos de asignaciones especiales. Death Trooper, llevaban trajes negros de armadura completa y cascos especializados con codificadores vocales, sensores de micromovimiento y pantallas de visualización frontal con datos sobre posiciones enemigas y amigas en el campo de batalla. Los soldados de la muerte fueron entrenados en combate cuerpo a cuerpo, armas pesadas, demoliciones, armamento improvisado, tácticas de guerrilla y puntería. Eran expertos en cubrir sus huellas y dejaban poca o ninguna evidencia de sus misiones. En el pecho, los soldados de la muerte llevaban una bolsa de munición y herramientas SIN 40 de 3 ranuras. Las armas más utilizadas eran el blaster ligero de repetición C-14R, la carabina blaster E-11D, el rifle blaster pesado DLT-19D, el rifle blaster pesado DLT-19 y los cohetes inteligentes. Soldado de asalto de defensa costera. Los soldados de asalto de defensa costera, más comúnmente conocidos como soldados costeros, eran una variante especializada de los soldados de asalto del Imperio Galáctico entrenados y equipados para el combate en entornos tropicales. Designados al ultrasecreto complejo de seguridad imperial en el planeta tropical Scarif, los soldados costeros patrullaban las playas y los búnkeres de la instalación. Los soldados costeros operaban eficazmente como sargentos, lo que les permitía comandar pequeños escuadrones de soldados de asalto regulares. Uno de los aspectos notables de los soldados de asalto de defensa costera fue que la posición en la que sirven era rotativa, temporal, sujeto a rango, habilidades y calificación, y demandas operativas, puestos vacantes por movilización o traslados. A escala galáctica, los soldados costeros en general eran escasos, ya que las condiciones para necesitar su empleo eran menos frecuentes, debido a que pocas estaciones o guarniciones estaban ubicadas en planetas costeros tropicales. Los soldados costeros empuñaban tanto el rifle blaster 11 como el mejorado rifle blaster E-22 mientras estaban designados en Scarif. También llevaban un implosionador termal, una granada altamente explosiva que se usó para destruir al SW-0608, una lanzadera de carga imperial que el equipo Rogue One empleó para burlar la estación espacial del Imperio en órbita sobre el mundo. Del Meco sirvió como soldado costero antes de convertirse en piloto de caza TIE. Varios soldados costeros estaban apostados en un planeta océano. Más tarde entraron en conflicto con los líderes rebeldes Leia Organa y Luke Skywalker después de que estrellaran en el mundo. 6. Un tipo de soldado costero era el soldado costero pesado, que se especializaba en armas pesadas. Había al menos 3 filas distintas de soldados costeros, todos con marcas de armaduras únicas. Los soldados costeros regulares presentaban una armadura de color arena, con una banda roja alrededor de su brazo derecho y una raya blanca alrededor de su hombro izquierdo. Los líderes de escuadrón eran identificados por una franja azul arena que iba a lo largo de la parte superior de sus placas de pecho y en la parte superior de sus sombreras. También lucían un cama adjunto a su cinturón. Los soldados costeros capitanes tenían casi todas sus placas de pecho azules, junto con una pequeña placa de armadura que estaba en su lado izquierdo.
Su hombro derecho era de color avena, pero su hombro izquierdo era toda azul avena, a excepción de la raya blanca. Más abajo del mismo brazo, había franjas de areno azul y amarilla. Además, tenían una armadura de pierna limitada o nula para un movimiento más rápido en combate, similar a los soldados exploradores. Aunque su armadura tenía más capacidades que la armadura estándar del soldado de asalto, no demostró ser más fuerte, como se pudo ver en Scarif. También se sabía que los soldados costeros usaban diferentes armaduras o configuraciones de armas en función de las condiciones en las que estaban estacionados o sirvieron. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima, jóvenes Padawans, y que la fuerza las acompañe.